Es la combinación perfecta de textura, aroma y sabor, un equilibrio entre lo dulce y lo salado que ha conquistado al mundo durante casi un siglo. Suavidad de nougat, caramelo dorado, maní tostado y una capa de chocolate con leche que se derrite en la lengua. Todo eso, en una sola barra. Hablamos de la Snickers, la barra que convirtió el hambre en una oportunidad de placer. Bienvenido a Así se hace, el canal donde descubrimos el detrás de los objetos y sabores que usamos todos los días. La historia de Snickers comienza en 1930, cuando Frank C. Mars, fundador de la legendaria compañía Mars, decidió crear una barra que combinara energía y sabor en partes iguales. La nombró en honor al caballo favorito de su familia, Snickers, sin imaginar que aquel nombre recorrería el mundo. Lo que empezó como un experimento de cocina en Minnesota se transformó en un símbolo universal del antojo satisfecho. Hoy, las fábricas de Snickers producen millones de barras cada día. Solo la planta de Waco, Texas, fabrica el 65% de todas las Snickers que se venden en Estados Unidos. Una línea de producción que parece sacada de una película de ciencia ficción, donde el chocolate fluye como un río y los ingredientes se mezclan con precisión milimétrica. Pero la magia no empieza con el maní ni con el caramelo. Comienza con el chocolate. Este no es cualquier chocolate, es una fórmula exclusiva, diseñada para ser más cremosa y resistente al calor. Contiene una proporción cuidadosamente ajustada de manteca de cacao y lecitina, dos ingredientes que le dan su textura aterciopelada y ese punto exacto de fusión, firme en la mano, pero derretido en la boca. El proceso arranca con los granos de cacao, que llegan a la planta desde regiones tropicales de África y América Latina. Primero, las máquinas los descascaran y los separan en pequeños trozos llamados nis. Luego, esos nis se tuestan a alta temperatura, liberando los aceites naturales que encierran su aroma característico. Una vez tostados, los nis se muelen hasta formar una pasta espesa conocida como licor de cacao. Esa pasta se refina y se pasa por un equipo llamado concha, una máquina gigante que amasa el chocolate durante horas, mezclándolo con azúcar, manteca de cacao y leche en polvo. Este proceso no solo da suavidad, sino que elimina la acidez natural del grano y potencia el sabor. Finalmente, el chocolate pasa por una etapa llamada templado, un control de temperatura que reorganiza sus cristales internos. Es una danza térmica entre el calor y el frío. Si se hace bien, el resultado es un brillo perfecto, una textura crujiente al partirlo y una fusión delicada en la lengua. Si se hace mal, el chocolate pierde su magia. Mientras el chocolate alcanza su punto ideal, en otra parte de la fábrica comienza la preparación del segundo protagonista, el maní. Cada día, toneladas de cacahuates crudos llegan a la planta. Vienen sin cáscara, pero aún sin su sabor característico. Para lograrlo, se vierten en una tolva metálica gigantesca, que los distribuye por una cinta vibratoria y los conduce hacia un horno de convección de más de 40 metros de largo. Dentro, el aire caliente circula a más de 170 grados, envolviendo cada grano por igual. Durante 30 minutos, el maní se tuesta lentamente hasta liberar los aceites naturales que le dan su fragancia y su color dorado. El resultado es un maní perfectamente crujiente, cálido y aromático, el corazón salado que equilibrará el dulzor del caramelo. Y hablando de caramelo, su preparación es una coreografía de temperatura y tiempo. En enormes calderas industriales de acero, se combinan azúcar, leche, mantequilla y jarabe de maíz. La mezcla se calienta gradualmente hasta alcanzar los 250 grados Celsius. La temperatura es crítica, demasiado baja y quedará líquida, demasiado alta y se quemará. Solo cuando adquiere un tono ámbar brillante se añade extracto natural de vainilla y una dosis de lecitina, que suaviza la textura y evita que los cristales de azúcar se formen de nuevo. El caramelo se enfría lentamente para alcanzar la viscosidad perfecta, lo suficientemente espeso para no escurrirse, pero lo bastante suave para envolver el maní sin romper la barra. En ese momento, la fábrica huele a azúcar fundida y mantequilla tostada, un aroma que anuncia que lo mejor está por venir. Porque justo cuando el caramelo se prepara, en otro extremo de la planta comienza a nacer la parte más suave y misteriosa de la Snickers, el nougat. Pero su receta, aunque parece simple, encierra una precisión casi científica.
Y es aquí donde la dulzura se transforma en ingeniería. El nougat es el alma de la barra Snickers. Su textura ligera, esponjosa y ligeramente elástica es lo que sostiene el resto de los ingredientes, como si fuera un colchón dulce que abraza al caramelo y al maní. Pero lograr ese equilibrio no es tarea fácil. En una sección específica de la planta, enormes mezcladoras comienzan el proceso. Se combinan azúcar, jarabe de maíz y agua, que se calientan hasta alcanzar los 200 grados Fahrenheit. Esta base de almíbar espeso es la estructura sobre la que se construirá todo. Luego, el líquido se inyecta en un recipiente industrial junto con claras de huevo batidas y pasta de maní, creando una emulsión cremosa y aireada. Mientras las aspas giran a gran velocidad, el aire se introduce en la mezcla, inflándola como una nube. A medida que el nougat toma cuerpo, los sensores digitales controlan su temperatura y humedad con una precisión obsesiva. Un grado de más puede hacer que se endurezca, y un poco menos puede volverlo pegajoso e imposible de manejar. El resultado es una masa tibia, densa y flexible que se extiende sobre grandes rodillos refrigerados. Al enfriarse, forma una capa uniforme de unos pocos centímetros de grosor. En ese momento, parece una alfombra dulce que se desplaza lentamente sobre una cinta metálica hacia la siguiente etapa, el encuentro con el caramelo y el maní. Mientras tanto, el caramelo terminado se mantiene en tanques a temperatura constante, evitando que cristalice. Desde allí, fluye a través de tuberías de acero inoxidable hasta una máquina que lo deposita en finas capas sobre los maníes recién tostados. Estos, aún calientes, liberan aceites naturales que se mezclan con el caramelo, potenciando su sabor. El proceso se asemeja a una coreografía perfecta, una corriente de maní y caramelo cae desde lo alto sobre un rodillo giratorio, mientras otro brazo mecánico esparce la mezcla con movimientos rítmicos para asegurar que cada centímetro quede cubierto. El caramelo se enfría lentamente hasta alcanzar la textura justa, maleable, pero firme, capaz de sostenerse sobre el nougat sin desbordarse. Cuando ambas capas están listas, llega el momento más esperado. Una enorme cuchilla levanta la lámina de caramelo con maníes y la deposita suavemente sobre la base de nougat que avanza por la cinta transportadora. En segundos, ambas se unen, presionadas por un rodillo superior que compacta las capas en una sola estructura sólida. Así nace el corazón de la Snickers. El bloque resultante, todavía caliente, se enfría en un túnel a unos 18 grados centígrados. Este proceso estabiliza las capas, endurece el caramelo y permite que el sabor de cada elemento se mezcle de forma natural. El resultado es una plancha perfecta de nougat, caramelo y maní, con una textura armoniosa entre lo crujiente y lo blando. Cuando la plancha sale del túnel, un sistema de cuchillas giratorias, moviéndose a una velocidad precisa, corta el bloque en tiras largas y luego en segmentos individuales de exactamente 11,5 centímetros de largo. Cada barra es idéntica a la anterior, gracias a sensores ópticos que corrigen cualquier desviación en milésimas de segundo. A estas alturas, las Snickers aún no se ven como las que encontramos en el estante. Carecen de su capa final, ese abrigo brillante de chocolate que les da su personalidad inconfundible. Pero lo que viene a continuación no es solo una cobertura, es el toque final de una obra maestra de la confitería moderna. Porque lo que hace a Snickers reconocible en cualquier parte del mundo no es solo su sabor, sino su aspecto, su textura y hasta ese pequeño remolino que la corona en la parte superior. Y justo ahora, estamos a punto de descubrir cómo se crea. Mientras las barras recién cortadas avanzan sobre la cinta, la temperatura en la sala baja drásticamente. Este ambiente controlado evita que el caramelo se derrita o que el nougat pierda su firmeza antes del baño final. Es el momento en que cada pieza se prepara para recibir su identidad definitiva, el chocolate. El mismo chocolate que comenzó su viaje horas atrás ahora fluye desde enormes depósitos metálicos a máquinas llamadas enrobadoras. Son verdaderas cascadas de chocolate líquido, donde las barras son sumergidas primero por su base y luego completamente cubiertas por una lluvia espesa y brillante. A medida que avanzan, una rejilla vibratoria elimina el exceso, garantizando que la capa sea pareja y sedosa. El aire en la sala huele a cacao y azúcar tostada. Es imposible no asociar ese aroma con la infancia.
Pero para los ingenieros detrás de esta escena, no se trata de nostalgia, sino de control. Cada gota de chocolate debe tener el mismo espesor, la misma temperatura, la misma textura. Una variación mínima podría alterar el sabor o el brillo característico de la barra. Después de la primera cobertura, las barras pasan por una segunda enrobadora que sella por completo los bordes y asegura la uniformidad del acabado. En este punto, el chocolate sigue blando y maleable, así que un rodillo metálico con un patrón único toca suavemente la parte superior de cada barra, creando ese famoso remolino decorativo que diferencia a Snickers de cualquier otra barra en el mercado. No es solo un detalle estético, también es una firma, una huella de autenticidad. A continuación, las barras recubiertas atraviesan un túnel de enfriamiento que se extiende por más de 30 metros. El aire frío circula constantemente, reduciendo la temperatura del chocolate hasta solidificarlo sin romper su brillo. En apenas unos minutos, las barras que ingresaron blandas y relucientes emergen firmes, brillantes y listas para ser empaquetadas. Una línea de ensamblaje automatizada toma el control. Sensores ópticos cuentan, separan y alinean cada barra con precisión milimétrica. En fracciones de segundo, una banda metálica las envuelve con papel dorado interior y la clásica envoltura marrón y azul que millones de personas reconocen al instante. Máquinas de alta velocidad sellan los extremos y las barras caen en bandejas clasificadas que alimentan las cajas de distribución. El ritmo es vertiginoso, más de 1000 barras por minuto salen de la línea, listas para viajar a supermercados, gasolineras y máquinas expendedoras de todo el mundo. Desde Texas hasta Tokio, desde París hasta Ciudad de México, una Snickers recién fabricada puede estar en tus manos en cuestión de días. Detrás de esa envoltura brillante hay una historia de química, ingeniería y precisión, pero también de placer y cultura. Porque Snickers no solo se fabrica, se construye, capa por capa, con una combinación que ha resistido el paso del tiempo. El equilibrio entre el crujido del maní, la suavidad del caramelo, la ligereza del nougat y el abrazo del chocolate no ha cambiado en casi 100 años. Y aunque hoy existan versiones más pequeñas, heladas, sin azúcar o con distintos rellenos, el alma de Snickers sigue siendo la misma, esa mezcla de texturas y sabores que promete, con un solo mordisco, apagar el hambre y encender una sonrisa. Así se hace un Snickers. Una barra que comenzó como un experimento en 1930 y terminó convirtiéndose en un ícono mundial del sabor. Porque detrás de cada envoltura hay una pequeña obra de arte comestible, una lección de precisión industrial y una muestra perfecta de cómo la ciencia puede crear felicidad.